Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les acaba de ir? Hola, profe. ¿Qué tal ese inicio de semana? Hola, profe. ¿Todo muy bien? Excelente. Me alegra mucho. Listo, muchachos. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva sesión en línea. Espero que de verdad todos se encuentren muy bien, que sus familias también se encuentren muy bien. Bueno, en esta sesión vamos a adelantar dos temitas. Esta sesión va a estar un poco larga, pero quiero que adelantemos unos temitas muy puntuales. Entonces, básicamente, lo primero que vamos a ver o vamos a aprender a relacionar las tablas. Vamos a ver lo que son bases de datos relacionales. Y adicional, vamos a empezar a mirar o vamos a conocer el programa de Microsoft Access como tal. ¿Listo? Estas son las dos cositas que vamos a realizar el día de hoy. Recuerden que pues la sesión pues la estoy grabando para los compañeros asistir, pues la puedan observar después. ¿Listo? Entonces, si quieren me colaboran todos, por favor, silenciando el micrófono. Solamente lo activamos cuando sea necesario, hablamos y volvemos y lo apagamos, ¿listo? Porque es que se genera ruido y entonces nos embolatamos, yo no los escucho a ustedes no me escuchan a mí y bueno, quedamos perdidos, ¿listo? Muchas gracias. Entonces vamos a empezar, les voy a compartir pantalla. Listo, ¿están viendo mis tablitas? Sí. Sí, instructor. Listo, súper, gracias. Bueno, entonces, pues básicamente, ustedes tienen unas tablitas, ¿cierto? Ustedes hicieron unas tablitas, ese fue el primer trabajo que hicimos, unas tablitas con unos campos para cada una de esas tablitas. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora bien, pues resulta que esto es una base de datos. La base de datos está compuesta por muchas tablitas. Pero ¿qué pasa? Que pues si yo tengo las tablas de manera separadas, pues obviamente no va a haber ninguna relación entre ellas. Entonces se creó el concepto de bases de datos relacionales. Básicamente consiste en relacionar las tablas dependiendo al problema o dependiendo a lo que yo quiera realizar con esa base de datos, ¿cierto? Recordemos que esas tablitas de manera suelta, pues me serviría para tener datos acá, datos acá, datos acá, datos acá y datos acá. Pero ¿qué pasa si yo necesito datos de dos tablas? Pues como no están relacionadas, pues voy a tener inconvenientes. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Les voy a abrir aquí un blog de notas. En las relaciones, hay tres tipos de relaciones que nos hablan las bases de datos. La primera es una relación 1 a 1. Así se llama la primera relación, 1 a 1. La segunda relación es 1 a muchos. Y la tercera, muchos a muchos. Esas son las tres tipos de relaciones que hay en una base de datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a revisar algo. ¿Cómo hago yo una relación con mis tablitas? Que básicamente es lo que ustedes deben hacer. Ustedes deben empezar a hacer una relación con sus tablas, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo empezamos a hacerla? Se las voy a explicar de una manera sencilla. Las relaciones siempre se hacen entre dos tablas, ¿cierto? Normalmente vamos a empezar con la tabla principal. Entonces, en este caso yo debería tener cuál sería mi tabla principal de todas estas. ¿Cuál creen ustedes que sería mi tabla principal? ¿Cuál creen ustedes que de esta sería mi tabla principal? ¿Sí me están escuchando? Profe, yo no estoy viendo la pantalla. Ya. ¿Ya? De esas tablitas que yo tengo, ¿cuál sería mi tabla principal? Por ahí debo empezar. ¿Cuál es mi primera tabla?
¿Cuál creen ustedes que es la principal? Profe, yo pienso que clientes, estamos hablando de un restaurante. Clientes, bueno, sí. ¿Quién más? ¿Quién da más? Profe, perdón, ¿qué preguntó? Que vamos a hacer una base de datos relacional. Entonces, para empezar a hacerla, lo primero que necesitamos identificar es cuál es mi tabla principal, o sea, cuál va a ser mi tabla principal. Según, pues digamos, en este caso, mi ejercicio restaurantes, yo tengo estas tablitas, ¿cuál sería mi tabla principal? La de menú. La de menú. ¿Quién da más? ¿Proveedores? ¿Quién da más? Bueno, les voy a ayudar. Técnicamente, en mi ejercicio no tengo ninguna tabla principal. ¿Sí? Y ya ahorita, cuando hagamos las relaciones, van a entender por qué. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que haría para solucionar el problema, yo tengo que tener una tabla principal. Entonces, como yo sé que estoy haciendo una base de datos de un restaurante, me voy a crear una tabla que se llame empresa o que se llame restaurante. ¿Cierto? Donde tengo el NID del restaurante, o sea, el NID de la empresa donde voy a hacer la base de datos, tengo el nombre, tengo la dirección y tengo el teléfono. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente crear una tablita. ¿Listo? No hice absolutamente nada más. ¿Listo? Claros hasta ahí, sí. Ahora vamos a mirar por qué la creé. Recuerden que la relación se debe hacer siempre entre dos tablas, dos tablitas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tenga dos tablas, digamos, voy a coger empleado y voy a coger la tabla cliente. Por ejemplo, voy a coger estas dos, la tabla empleado y la tabla cliente. Resulta que yo tengo que mirar de esas dos tablas quién se podría decir que es el papá y quién se podría decir que es el hijo. O sea, quién depende de la otra tabla. ¿Y cómo lo identifico? Vamos a hacerlo de una manera sencilla. Estamos comparando empleados con clientes, ¿cierto? Entonces yo tengo que hacerme una pregunta. ¿Los empleados tienen clientes o los clientes tienen empleados? ¿Qué dicen ustedes? Viceversa. Los empleados tienen clientes. Los empleados tienen clientes también. Los clientes tienen empleados. Listo. Los mismos empleados pueden ser clientes. Exactamente. Exactamente, o sea, sería así. No, entonces vea, sí ve que hay varias opciones y tal vez pueda ser cierto, pero técnicamente no habría ninguna relación entre ellos dos. O sea, me quedaría muy difícil porque yo diría, ¿los empleados tienen clientes o los clientes son del restaurante? ¿Qué dicen ustedes? Los clientes son del restaurante. Listo. Ahora, ¿los clientes tienen empleados o los empleados son del restaurante? El restaurante tiene empleados para atenderles clientes. Exactamente. Muy bien. Entonces, por eso me creé esta tablita, porque técnicamente entre estas dos yo no podría compararlos. Entonces necesito una tabla principal. En este caso tengo mi tabla restaurantes. Listo, que va a ser los papeles de tabla principal. Ahora sí, vamos a empezar a compararlos. Voy a empezar a comparar restaurante con empleados. Listo, entonces tengo que identificar cuál es el papá y cuál es el hijo. Ahora me hago la pregunta, ¿el restaurante tiene empleados o los empleados tienen restaurantes? El restaurante tiene empleados. El restaurante tiene empleados, entonces técnicamente ya vi que restaurante es el papá y empleados es el hijo.
¿Listo? Ya aquí encontré la primera relación, o sea que ya puedo decir, o ya puedo acá decir que esta tabla se me relaciona con esta. ¿Listo? Ya podría decir que restaurante se me relaciona con la tabla empleados. ¿Listo? Entonces, bien, ahora ya encontré la relación. Ahora debo encontrar qué tipo de relación es. Recordemos que tenemos uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. Recuerden que en este caso estoy hablando de un restaurante en particular, ¿cierto? O sea, aquí le voy a hacer, digamos, voy a poner este dato, un meet, Omelette Sas, Avenida 80. Esta empresa es a la que yo le voy a hacer la base de datos, ¿cierto? Por ende, solamente tengo un solo restaurante. ¿Listo? Partamos desde ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo mirar ese tipo de relaciones y también me voy a hacer preguntas y se las voy a poner sencillo. ¿Un restaurante tiene un solo empleado? ¿Verdadero o falso? Falso de todo caso. Falso. 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 ¿Sí? Entonces, no me serviría. Esta no me serviría. Ahora voy con la segunda. ¿Un restaurante tiene muchos empleados? Sí, Sí. Listo. Entonces, la segunda me serviría. ¿Listo? Voy con la tercera. ¿Muchos restaurantes tienen muchos empleados? también. Pero acuérdense que les expliqué que estaba hablando de un solo restaurante. Ah, no, para nuestro ejercicio no. Exactamente, listo. Muy bien. Entonces, si ve, de esta manera yo ya puedo decir que esto es una relación uno a muchos. Estos dos tienen una relación uno a muchos. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí todos? Sí, Pis. Listo. Déjame un segundo, voy a organizar acá para que no nos confundamos de pronto después. Listo. Ya hicimos esta relación. Ya hicimos esta relación. Listo. Listo. Entonces, técnicamente podemos decir que aquí hay una relación uno a muchos. Listo. Ahora vamos a seguir mirando qué tipo de relaciones podemos hacer. ¿Podemos relacionar proveedores con menú? ¿Los proveedores tienen menú o el menú tiene proveedores? El menú tiene proveedores. ¿Será? No, menú y proveedores no. No lo podemos relacionar, ¿cierto? Listo. Ahora miremos, ¿podemos relacionar menú con clientes? ¿El menú tiene clientes y los clientes tienen menú? Tampoco. Tampoco, ¿eh? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí ven la importancia de la tabla principal? Pero si yo le pregunto a usted, ¿el restaurante tiene proveedores? Sí, Ajá, ya puedo. ¿O los proveedores tienen restaurantes? ¿Qué dicen ustedes? ¿El restaurante tiene proveedores o los proveedores tienen restaurantes? ¿Qué dicen ustedes? El restaurante tiene proveedores. El restaurante tiene proveedores, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ya identifiqué otra relación. Restaurante con proveedores. Ya identifiqué el papá y el hijo. O sea que ya puedo decir que hay relación entre ellos dos. Podría decir que hay una relación entre ellos dos. Listo. Ahora, ¿qué necesito hacer? Identificar qué tipo de relación es. ¿Qué tipo de relación creen ustedes que es? ¿Uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos? uno mucho, Uno a muchos. ¿Y por qué? Porque el porque restaurante es uno y los proveedores pueden ser muchos. Diferentes productos. Muy bien, ¿cierto? Sería uno a muchos. La verdad, en bases de datos,
la relación que más se utiliza es la de unos a muchos, ¿listo? Así que no se les haga raro ver muchas relaciones unos a muchos. Es la más común. ¿Listo? Ahora podemos seguir relacionando. ¿Qué más podemos relacionar? Alguien que me ayude acá. ¿Qué más podemos relacionar ahí? Restaurante a menú, a menús, que son varios menús. O Listo. Restaurante a menú. ¿Quién es el papá y quién es el hijo de estas dos tablas? el restaurante sería el papá. Listo. Entonces vamos, ya ahí sabemos que estos dos tienen relación. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué tipo de relación puede tener? De uno a varios. De uno a muchos. ¿Y por qué no de uno a uno? No, porque, bueno, a no ser que sea un restaurante de un solo menú, pero generalmente tienen varios menús. Ujú. Listo. Eso sí quiero dejárselos muy claro. Las bases de datos se pueden interpretar de diferente manera, ¿listo? No quiere decir que si ustedes lo interpretan de diferente manera, quiere decir que está mal. No, porque estamos trabajando sobre algo que yo hice. Por eso yo tengo como la potestad de decirles que es así. Pero ustedes podrían pensar, no, para mí es muchos a muchos, o uno a muchos, o uno a uno, dependiendo del problema, ¿listo? Importante eso. Cada base de datos y cada personita va a interpretar de manera distinta. Y eso está bien. O sea, eso no está mal. ¿Listo? En este caso, técnicamente yo podría decir que es uno a muchos, pero también yo podría decir, no, es que mi restaurante maneja un solo menú. Bueno, sería unos a unos. ¿Listo? Pero en este caso es uno a muchos. ¿Sí? Porque tengo un menú para la comida, uno para el almuerzo y uno para la cena. ¿Listo? Qué pena. Desayuno, almuerzo y cena. ¿Listo? Listo. ¿Qué más podemos relacionar? El restaurante con los clientes. Restaurante con clientes. ¿Quién es el papá y quién es el hijo? ¿Ah? ¿Quién dijo? Restaurante es el papá y los clientes el hijo. Listo. Entonces ya sabemos que hay una relación entre estos dos. Ahora, ¿qué tipo de relación hay? Uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. Uno a muchos. Uno a muchos. ¿Listo? Bien, ahora, ¿qué hacemos con este crédito? ¿Con quién relacionamos esa tabla de crédito? Con los clientes. Con los clientes. ¿Todos de acuerdo? Profe, si quiere, pero lo llamo ahorita que estoy en clase, ¿eh? Listo, listo, profe. Listo. Al fin, ¿con qué lo relacionamos? ¿Con clientes? ¿O con restaurante? ¿O con proveedores? ¿O con menú? ¿Ahora qué hacemos? Pues sí, también puede ser cualquiera también. Ajá. Ahí sí iría de la manera que yo lo interprete, o de la manera, digamos, si yo se lo voy a hacer a una empresa particular, pues yo me tengo que empapar el tema. Bueno, listo, usted me dice, señor Pepito, que ustedes manejan créditos. ¿A quién le dan créditos? Ah, no, nosotros le damos créditos a los empleados y los clientes también tienen créditos. Ah, entonces yo podría relacionar la tabla crédito con empleados y con clientes, ¿cierto? ¿Sí lo Y podría los hacer o no? proveedores que me dan crédito. Ah, bueno. Y entonces si él me dice, ay, los proveedores también me dan crédito, aunque eso no sería un crédito, sería, si el proveedor me da un crédito a mí, el crédito sería para los proveedores, pero yo tendría es
Una deuda. Una deuda. Entonces, ¿qué pasa? Si el man me dijera a mí, si Pepito me dice, señor Kevin, es que resulta que los proveedores me dan un crédito, ay, tendría que crear aquí una tabla que diga deuda. ¿Listo? Pues en ese caso el crédito es el que yo facilito, no lo que yo debo, sino lo que yo facilito. ¿Sí? Entonces, en ese caso, Pepito me dijo a mí que él le daba crédito a los empleados y a los clientes. Entonces yo digo, ah, bueno, ¿quiénes serían los papás? No he dicho quién es la tabla hijo. Yo tengo la mía. Estoy perdida. Crédito sería la hija. Crédito sería la tabla hijo, ¿cierto? ¿Quién dijo que estaba por ahí perdida? Yo, pero no siga, profe, a ver si me pongo el corriente. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que identificar de las dos tablas que voy a relacionar el papá y el hijo. En este caso, Pepito me dijo, usted le da, mi empresa, Omelet, le da crédito a los empleados, pues digamos un crédito por ahí que necesitan platica para algo, entonces yo se los facilito, si puedo. Y los clientes también, ¿sí? Tengo clientes a los cuales les hago créditos. Entonces tengo que primero mirar dos tablas. Voy a coger empleados y crédito. ¿Quién es el papá y quién es el hijo de empleados y crédito? El papá, créditos, empleados, hijos. No, al revés. Al revés. No, pero, profe, es que yo, o sea, el papá de créditos es el restaurante. Pero los hijos tienen opción de dárselo a los empleados o de dárselo a los clientes. Sí, correcto. Pero lo que pasa, o sea, sí, está bien interpretado como usted lo como usted lo ve. Pero resulta que yo para qué lo voy a relacionar con restaurante. Porque resulta que el crédito es a la persona que se le va a dar. O sea, ¿a quién le va a dar usted el crédito? Al restaurante no, él es el dueño. Y digamos que si yo lo relaciono entre estos dos, vea que este ya está relacionado con esto. ¿Sí ve la importancia de las bases de datos relacionales? O sea, yo ya sé que el restaurante tiene empleados y que esos empleados tienen créditos. ¿Sí ven? Hice acá una cadena. Es que yo lo iba a asociar de esta manera, que el restaurante, pues bueno, porque usted ya lo tiene, ya está asociado por el otro lado. Yo lo estaba asociando que el restaurante otorga los créditos y esos créditos pueden ser o para empleados o para clientes o para ambos. También se podría de esa manera. Usted lo asoció, el restaurante tiene empleados y esos empleados pueden tener créditos, pero el restaurante también tiene clientes y esos clientes también pueden tener créditos. O sea, correcto. Sí, pues es que básicamente estamos hablando de lo mismo, simplemente que tal vez su merced lo ubicaría en diferentes posiciones y está bien. O sea, si usted lo entiende así, está bien. ¿Sí? Pero en este caso, digamos que yo intento hacerlo por el lado más fácil, que es decir, el restaurante tiene empleados y el empleado tiene o se le facilitan créditos. El restaurante tiene clientes y a los clientes se les facilita un crédito. De esa manera lo haría yo. ¿Sí? Pero de igual manera, si usted pone primero la tabla de créditos, el restaurante tiene créditos y los créditos pueden ser para empleados y clientes, podría funcionar. No quiere decir que esté mal, porque si su merced lo interpreta así, está bien. Lo importante es saber qué tipo de relaciones tiene. Eso es lo importante. Y cuando ya vayamos a realizar ahorita lo de la llave primaria y la llave secundaria, es donde podemos mirar si de esa manera funciona o si me toca definitivamente darle un cambio a la base de datos. ¿Listo? bueno, Listo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos aquí con empleados y crédito. ¿Qué tipo de relaciones habría acá? 1-1 o 1 muchos. Sí, señora.
dependiendo de lo que Pepito me cuente, ¿cierto? Digamos que Pepito, que hoy mío, ¿quién es la que me está hablando? ¿Lisette? Sí, Entonces, digamos que Pepito le dice, Lisette, pues imagínese que en la verdad nosotros le damos solamente un crédito al empleado, no le damos más créditos. ¿Sería una relación? ¿Qué tipo de relación sería? Uno a uno. Muy bien. Pero tal vez Pepito es muy tranquilo y dice, yo le doy los créditos que el empleado necesite. Ah, bueno, sería uno a muchos. ¿Sí? Digamos que yo podría identificarlo o podría relacionarlo de diferente manera, dependiendo como yo lo entienda. Si yo soy el dueño del restaurante, pues yo lo voy a entender fácil. Si no, es dependiendo de lo que el dueño del restaurante o el dueño de la empresa a la que le voy a hacer la base de datos me diga, ¿cierto? Por eso es importante yo primero tener una reunión con la persona encargada y que él me cuente cómo funciona la empresa. Muy bien, pero mucho con señas, que me lo explique de pies a cabeza cómo funciona la empresa, para yo poderle identificar qué tipo de tablas voy a necesitar para trabajar. ¿Listo? Y ahora los clientes, lo mismo. Pepito me dice, pues la verdad, yo solamente le doy un crédito a un cliente mensual. El cliente al mes tiene que venir a pagarme. Si no me paga, pues al otro mes no le fío. Entonces se podría decir que es uno a uno. O él me dice, no, pues digamos que pueden tener varios créditos. Ah, bueno, uno a muchos. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? ¿Todos? ¿O alguna duda? sí, Pues ya está quedando un poco más claro, Lisette. sí, profe. Lo que pasa es que Listo. estoy interpretando mis tablas de mi base de datos y ahí Ah, voy a ok. estar, pero enredada aquí, bulto de anzuelo. No, pues igual, bueno, el trabajo, obviamente les voy a decir una vez que el trabajo de ustedes es hacer esto, o sea, relacionar. Yo les podría colaborar, claro está, pero es importante, digamos, si ustedes me muestran a mí las dos tablas, me dicen, profe, ¿qué relación hay entre esas dos tablas? Probablemente lo que yo les diga no es lo que ustedes estén pensando. Entonces, ¿yo qué necesito? Si me van a pedir de pronto una duda, que la duda sea puntual. Profe, es que imagínense, tengo un restaurante y tengo esta otra tabla, pero resulta que yo lo interpreto así, 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 así. ¿Qué tipo de relaciones podría haber? Ah, bueno, yo los podría orientar. Ah, bueno, se podría hacer por este lado, se podría por este. ¿Listo? Porque recuerden que los dueños de las tablas son ustedes. Ustedes son los dueños de las tablas, o sea, esa base de datos la entienden ustedes nomás. Si yo voy y leo todo ese poco de tablas, yo digo, bueno, esa persona, ¿cómo entendería el problema? Son mundos totalmente diferentes, ¿listo? Pero yo les puedo colaborar con gusto. Listo, ya aquí hice mis relaciones, ya puedo descansar, digo, ay, ya por fin. Listo, ya tengo un orden de la base de datos con sus respectivas relaciones. Listo. Una vez hechas las relaciones, vamos a entrar con el concepto de la llave primaria. Entre paréntesis le pongo PK de primary key y la llave foránea. Y la llave foránea. Y le voy a poner la FK, que es foreign key. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Entramos a trabajar con estos dos conceptos. ¿Se acuerdan que yo les dije que la llave primaria la debían llevar todas las tablas? ¿Sí se acuerdan? No. Sí, Listo. Vamos a ponerlas de una vez, ¿cierto? Ya cuando dice mi relación, ahora sí me voy a enfocar en esto. Llaves primarias, listo. La tabla restaurante, le voy a poner llaves primarias. ¿A cuál me recomiendan a ustedes? ¿Será que le puedo poner el teléfono? El NIT, ¿Y por qué al NIT? porque no se repite. el restaurante. Listo. Recuerden que la llave primaria tiene una particularidad y es que no se me puede repetir en los registros. Ojo, tiene que ser un dato que nunca se me vaya a repetir. ¿Listo? Porque si no, viene el problema. Entonces, ¿qué pasa? El NIT, técnicamente el NIT
me serviría como llave primaria. ¿Por qué? Porque jamás se va a repetir, ¿no? O sea, no hay dos empresas con el mismo NID. ¿O sí? Pues yo que, bueno, no. Probablemente por algún error en la Cámara de Comercio, pero Una, creo que eso es imposible. una pregunta, profe. No se repite, pero como llave primaria, pero sí se puede repetir como llave foránea. ¿O estoy mal? Sí, pero ya vemos lo de la llave foránea. Sí, pero hablando de la llave primaria, o sea, el campo que si yo escribí aquí 92541, yo aquí debajo no podría registrar otro restaurante con el mismo NID, porque de una vez la base de datos me va a arrojar error. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Al escoger la llave primaria, debo tener en cuenta eso, que debe ser un valor único que no se me vaya a repetir. ¿Listo, muchachos? ¿Claros con eso? Listo, claro. Listo. Ahora vámonos con empleados. ¿A qué campo le ponemos la llave primaria? A la cédula, ¿Y por qué? porque son documentos que no se repiten. Ah, pero la registraduría dice que no. En votaciones aparecen cédulas. Solamente se repiten para el pago de los subsidios del gobierno y las elecciones. A ver, Exactamente. Listo, muy bien. Entonces, para empleados, la llave primaria, el campo cédula. Listo. Vamos con proveedores. ¿Qué campo? el NIT. El NID del proveedor, ¿cierto? Ese jamás se me va a repetir, pues. Ni modo que yo tenga por ahí un chanchullín con mi restaurante y aparezcan dos proveedores con el mismo NID, ¿no? ¿Verdad? No, profe, ¿sabe qué? Lo que pasa es que de pronto sí se puede llegar a repetir. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un proveedor que tenga en una sucursal, me despache ciertos productos y en otra sucursal me despache otros productos. Es el mismo proveedor, pero llevan actividades paralelas. Es decir, en una un cliente de ferretería, entonces en una parte tienen todo lo que tiene que ver con ferretería y puede que en otra parte tengan todo lo que tiene que ver ya con construcción en sí, ladrillo, cemento, arena, todo eso. Y en la otra parte tengan todo lo que tiene que ver con tornillos, puntillas, alicates, bueno, todo lo que venden, las otras cosas que se venden en una ferretería. Esa es la misma, pero en una sucursal venden una cosa y en otra sucursal venden otra. Bueno, en cuanto a eso, pues lo que pasa es que técnicamente no sería un problema, porque digamos, Lisset tiene una empresa con el NID 900-450, ¿cierto? Ese es su NID de su empresa. Su empresa se llama, no sé, Ferreconstrucciones, un ejemplo. ¿Listo? Pero su merced tiene muchas sedes. Pero ¿qué pasa? Técnicamente ante la Cámara de Comercio usted puede tener 20,000 sedes, pero si todas pertenecen a Ferreconstrucciones, tienen el mismo NIT, ¿cierto? Diferente, por ejemplo, que usted tuviera dos empresas diferentes. Pero volvemos al tema, si usted tiene dos empresas, porque es que usted dice, no, pero es que la sede que tengo en Bogotá es otra empresa, entonces técnicamente allá usted tendría que registrarla con otro NIT. Entonces, el NIT no se me debería repetir, así sea por sedes, porque las sedes pertenecen a una empresa y esa empresa tiene un NIT, ¿sí? Que ya probablemente haya, los proveedores a veces identifican las sedes, tienen identificadores de sedes, pero esos son identificadores internos. Pero como tal, el NIT sigue siendo el de la empresa, o sea, sigue siendo su NIT y eso jamás va a cambiar. Sí, tal vez estamos hablando de lo mismo o su merced me quiere de pronto comentar ese otro tipo de problema. ¿Sí? Sí, profe, sí. Ok, listo, perfecto. Listo. Entonces, la llave primaria no se me puede repetir, el NID del proveedor. Listo. Vámonos con el menú. ¿Qué campo me serviría como llave primaria? El menú, Ninguno.
Sí, el nombre de cada uno de los platos. El O nombre. tocaría colocarle un código más bien. Ajá. Muy bien. Exactamente. A ver, vea. En este caso tenemos nombre, valor y tipo de comida. Pero ¿qué pasa? Yo podría decir, bueno, le voy a poner el nombre, ¿sí? Pero, uy, ojo, yo puedo correr un riesgo. Después me puedo embarcar. Entonces, ¿qué pasa? Para yo evitarme, cuando yo me encuentre una tabla como esta, donde puede ser un problema buscar la llave primaria, hago lo que me dijo el compañero. ¿Qué hago? Me voy a crear aquí otro campo. Voy a agrandar mi tabla y aquí le voy a poner, por ejemplo, código del menú. Y ese código del menú yo podría decir que es mi llave primaria. ¿Listo? ¿Claros con eso? ¿Por qué un código del menú? Porque yo sé que acá nunca se me puede repetir. Yo puedo decir el menú 101, nombre, huevos revueltos, valor, 8000, tipo de comida, desayuno. Código del menú 102, huevos revueltos, pero entonces aquí le pongo extra salchicha, por ejemplo, no sé, ¿cierto? Valor, 10.000, o sea, le voy a cobrar 2.000 por las salchichas. Desayuno, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Pues me queda más fácil hacerlo así que empezar a jugármela con esto. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Sí. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos con crédito. Crédito, ¿cuál sería? ¿El valor o el deudor? ¿Qué llave primaria podría ser ahí en la tabla créditos? Ahí sería bueno colocar la cédula también del deudor, porque el nombre no puede haber uno homónimo. La cédula del deudor, sí la debo poner, pero no como llave primaria. Ya ahorita la vemos. Código del deudor. El código del deudor, no. Busquemos algo. Es que ya ahorita cuando veamos la llave foránea se van a dar cuenta porque le estoy diciendo que no. Profe, Agregue. al deudor creo que le tenemos que crear también una llave, porque es que muchos se pueden llamar Pedro, pero hay que ponerle un número de documento Sí, para que a ver, todos se llamen Pedro. no, normalmente cuando nosotros vamos y cometemos ese grave error que a veces cometemos de ir a sacar un crédito, no mentiras, a veces los créditos son buenos, pero bueno, digamos, ustedes se dan cuenta de cuando nos llega el extracto aparece crédito número tal y aparece un número de crédito. ¿Sí se han dado cuenta, no? O sea, Sí, a usted le aparece ID del crédito 2543, nombre. Ah, ahora sí aparece su nombre, que es usted. Pero siempre el crédito, y cuando usted llama, a usted que le dicen, ¿cómo es el número del crédito? O usted va a hacer alguna averiguación y todo está asociado al número del crédito. Entonces aquí yo podría agregarle algo que diga ID deuda. ¿Sí? ¿Qué hice? Agregué un campo que se llama ID deuda. Por ejemplo, la deuda número 1452, valor 150.000. Y bueno, y aquí para adelante viene el deudor. ¿Listo? ¿Claros con eso, muchachos? Sí. ¿Todos de verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien me revisa, por favor, el chat si han escrito algo? Es como estoy compartiendo pantalla, no estoy pendiente del chat. Dice, cuando la base de datos, la información que brinda es de números. Cuando la base de datos, la información que brinda de números. Bueno, hay algo que ahorita lo vemos, o bueno, yo creo que
mañana tal vez, que son tipos de datos. Cada campo tiene un tipo de datos. No sé si de pronto eso es que me hacen referencia ahí en la pregunta. Ejemplo de residuos sólidos. Eh, es que, Laura, qué pena, tal vez no le entiendo lo que me quiere preguntar. Es quizás de peso de residuos sólidos, tonelajes. Ah, no, pues sencillamente, digamos, o sea, si yo lo que necesito es, pues aquí sería en el campo, digamos, estoy haciendo, pues no sé, a ver, dígame alguna tabla, Laura, qué pena, donde podamos manejar ese campo de residuo, del tipo de residuo. Ah, bueno, digamos, residuo sólido, ¿verdad? Entonces, papel, cartón, Ah, bueno, digamos, reciclaje. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tendría yo el el tipo, identificador, o bueno, tipo, listo, tipo y no sé, el tonelaje, el peso. peso, listo. Entonces, ¿qué pasa? Técnicamente ahí no habría ningún problema, ¿cierto? Porque obviamente, digamos que yo sé qué tipo de reciclaje existe. Aquí el peso, obviamente yo tendría que especificarlo. Si voy a hablar en kilos o si voy a hablar en toneladas, bueno, dependiendo de lo que vaya a hablar. ¿Sí? Tengo que especificarlo ahí simplemente en el campo. Voy a decir que voy a hablar en kilos, peso en kilogramos. Listo, entonces acá me dice reciclaje tipo eh, Cartón. bueno, papel, listo. El peso, 200 kilos, por ejemplo. ¿Sí? Digamos, el tipo de dato, digamos, si aquí voy a poner un número, pues acá esto va a ser un número, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? En el nombre del campo yo ya especifiqué que voy a trabajar con kilos, ¿sí? Aunque hay unos tipos de datos que yo podría escribir esto, 200 kilos, y le podría quitar esto acá. Tipo papel, peso, 200 kilos. Tipo cartón, peso, 100 libras. ¿Sí? Hay varias opciones de hacerlo. O puedo poner un número o puedo poner datos alfanuméricos, que son los tipos varchar. Sí, tal vez esa era su pregunta, Laura. Más o menos. Porque es que no, pues no sé si no le entiendo entonces la... Listo, vale, Laura, perfecto. Sí, mejor me manda alguna notica de voz y de pronto así me queda un poco más clara. Es que la verdad no, pues no le entiendo así muy bien qué es lo que me quiere preguntar. Listo, vale. Entonces, bueno, volvemos acá al temita, ¿listo? Entonces yo puse acá un ID de deuda para un identificador y voy a decir que ese ID de deuda va a ser mi llave primaria. Técnicamente no habría que repetirse el número de mi crédito. O sea, si cuando a mí me llega el extracto dice que mi número de crédito es el 1452, no podría haber otra persona con ese ID de deuda, ¿cierto? ¿Por qué pasa? Porque para mí, digamos, si yo fuera el dueño del banco, yo tendría un mejor control con ese código. A mí se me hace más fácil buscarlo por el código. Ah, muestra el código 1542. Ah, muestra a quién pertenece. Ah, vea, el señor Kevin Castellanos. ¿Listo? Y ahora vámonos con la tabla clientes. ¿Qué tipo de llave primaria podría ser? ¿Qué tipo de llave primaria? ¿Qué campo me serviría como llave primaria? Ahí sí podríamos usar la cédula del cliente, pienso. La cédula del cliente. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Es que
no escuché qué preguntó, perdón. Para la tabla clientes, ¿qué llave primaria podría tomar? El documento del cliente, sí. Sí, para la cédula, ¿cierto? Técnicamente no se podría repetir en esta tabla. Ojo, no quiere decir que no se me pueda repetir en la base de datos. No se me puede repetir en esta tabla. O sea, solamente debe haber un cliente que tenga esta cédula. Espere, profe. O sea, que yo puedo repetir en toda la base de datos, sí se pueden repetir los números, las llaves, por decir algo. Si yo tengo una cédula de llave primaria en clientes, Sí. ese documento también lo puedo tener en el NID de un proveedor, porque yo puedo tener un proveedor que le guste ir a comerse el sancocho a mi restaurante. Exactamente, sí, correcto. Aunque bueno, técnicamente tampoco se me va a repetir porque si acá yo lo podría registrar, bueno, ni modo que sea de pronto el cliente esté registrado y él venga y se me registre con el NID de la empresa, ¿no? Que yo diga, vea, esta persona es mi proveedor, pero también es cliente. Pues yo cojo y le mando Claro, todos los profe, domingos el menú, ¿sí? gastos de representación los paga la empresa. Exactamente, listo. Ahí sí no habría ningún problema. Se puede repetir. Él es mi proveedor acá y aquí es mi cliente. No estoy cometiendo ninguna falla. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Claros ahí con eso? Sí, listo, profe. Listo, vale. Entonces es importante eso. Ahora bien, claros con lo de llave primaria, muchachos. Fácil, ¿cierto? Simplemente asignarle una llave primaria a todas las tablas. ¿Listo? Profe, espere porque es que estoy pensando en mis tablas. Porque es que las mías no tienen 3 daticos. Las mías son muy... Yo tengo una tabla de monitoreo de actividades laborales, una tabla de monitoreo de salud de los empleados, pero en todas tengo un campo en esas dos tengo un campo que se llama documento, entonces ahí podría decir que esa es mi llave primaria. Pero en el cronograma de limpieza, pailóngalas, porque ahí yo qué puedo poner de llave primaria en el cronograma de limpieza. Si mi actividad es área, fecha, responsable, jornada, tipo, limpieza, EPP, insumos. Acuérdese que puede agregar otro campo. Me tocaría en el responsable agregarle un campo del documento para volver los documentos llave primaria y poderla usar así. Bueno, si quiere, espere, déjeme explicar el otro temita para que no se me vaya a confundir. Porque si usted me agrega el documento del responsable, probablemente no sea una llave primaria, sino una llave foránea. Y ya lo vamos a ver. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí le asigné las llaves primarias a todas las tablitas. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver el segundo tema que es llave foránea. La llave foránea, ojo acá, es la que me permite relacionar las tablas. Ella es la que de verdad me lo relaciona. Las llaves foráneas siempre van en las tablas que hacen los papeles de hijo, de tabla hijo. Entonces, por ejemplo, restaurante y empleado. ¿En cuál de estas dos tablas? Aquí tengo una relación, miren, entre este y este. ¿En cuál de las dos tablas iría la llave foránea? En empleado. En empleado, listo. Entonces, ¿qué pasa? La llave foránea es un campo que yo debo crear. Pero ojo, esa llave foránea hace referencia a la llave primaria del papá. O sea, ya sé que entre estos dos, este es el hijo, y aquí debo crear mi llave foránea. Entonces me voy a crear un campo que diga NID restaurante. Y esa va a ser mi llave foránea. ¿Listo? Voy a hacerlo acá, pero voy a quitar esta flecha para que no nos confundamos. ¿Listo? ¿Sí ven por lo que dice? Creé
aquí un campo que se llama NIT restaurante y es mi llave foránea. Ojo, mi llave foránea solo va en las tablas hijo. Ahora vamos a mirarlo por qué. Listo, enfoquémonos en estas dos tablas. Tengo mi tabla restaurante con un restaurante con el NIT 92541, que es Omelette SAS, la dirección en la avenida 80 y este es el número de teléfono, ¿cierto? Entonces, ahora voy a registrar a un empleado. Me va a registrar a mí. 1098, tal. Nombre, Kevin Castellanos. Teléfono, 315-42, tan. Listo. Hasta aquí, o sea, hagamos de cuenta que la llave foránea pues no está. Hasta aquí tengo los datos del empleado, ¿cierto? Ahora, ¿qué me permite mi llave foránea? Mi llave foránea es en dónde trabaja ese empleado, a qué empresa pertenece. Este empleado pertenece a la empresa con NIT 92541. ¿Cuál es esta empresa? ¿Qué empresa tiene este NIT? El restaurante Omelette. 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 ¿Sí ven cómo me relacionan las tablas? Ahí ya estoy relacionando, ¿cierto? La base de datos va y me dice, muestre, el señor Kevin tiene teléfono y trabaja en el restaurante con NIT tal. Yo sé que el empleado tiene relación con restaurante y el NIT corresponde a Omelette. O sea, ya sé que esa persona trabaja en Omelette SA. ¿Sí ven cómo se relaciona? ¿Sí estamos claros hasta acá? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Ahora hagámoslo con restaurante y proveedores. ¿Cuál de los dos es el hijo? Proveedor. Proveedor. Entonces, aquí yo debería crearme una llave foránea, ¿cierto? Recuerden que la llave foránea pues va en la tabla hijo. Entonces aquí yo podría decirle NIT restaurante, ¿cierto? Yo les doy un consejo. Estas llaves foráneas intenten que no queden con el mismo nombre en el campo. ¿Listo? Es algo de buenas prácticas. ¿Sí? Aquí le puse NIT restaurante, aquí le puse NIT restaur. ¿Listo? Ya sé con esto que es el NIT del restaurante. Pero intenten que no vaya a quedar el mismo campo en todas las tablas. ¿Listo? Por buenas prácticas. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí le creo... Espere. ¿Cómo así? No le entendí. O sea, vea, aquí creé mi llave foránea que se llama NIT restaurante, que hace referencia a este NIT. ¿Cierto? Sí. Ahora a proveedores también debo crearle una llave foránea que haga referencia a este NIT. Pero entonces aquí evitemos ponerle el mismo nombre que ya utilicé allá. O sea, no me le vayan a poner NIT restaurante otra vez. Póngale NIT restaurante o lo que quieran, pero no me le vayan a poner el mismo nombre al campo. ¿Sí ve? Si usted mira, aquí le puse fue NIT restaur. Este no es el mismo nombre. Le podríamos poner NIT restaurante 1, 2, 3, 4, 5 para saber. Sí, o sea, ustedes acomodan el campo. Sí, a lo que ustedes quieran. O sea, yo no les estoy diciendo que tienen que poner un nombre específico, simplemente que no me lo van a repetir. ¿Listo? Entonces yo digo que este campo es la llave foránea de la tabla proveedores. Ahora, ¿cómo me relaciono? Digamos que tengo un proveedor que el NIT es 92542. El nombre es Ferreconstrucciones. El teléfono es 314, listo. Este es proveedor de qué empresa. ¿A qué empresa provee esta Ferreconstrucciones? A la empresa con NIT 92541. ¿Qué empresa tiene este NIT? Omelette. Omelette SAS. Listo. ¿Sí ven? Ahora bien, ahora hagámoslo acá en menú.
¿Quién es el papá entre restaurante y menú, entre la relación que ya identificamos? Restaurante. No. ¿Quién es el hijo? El hijo, menú. Menú. Listo. Entonces, ya sabemos que aquí a menú le debo crear un campo. Entonces le voy a poner need restaurante. ¿Cierto? Le voy a poner a este campo need restaurante. ¿Listo? De que me tocó moverme acá. Entonces aquí le puse need restaurante. ¿Listo? Y esta va a ser mi llave foránea. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Vea, código del menú 101, nombre, huevos revueltos, valor 8000, tipo de comida, desayuno. ¿A qué restaurante pertenece ese menú? Al restaurante con nick este. Y este también. ¿Listo? De esta manera es que voy acomodando mis tablitas. Listo. Lo mismo para clientes. Aquí debo crear, ¿cierto? Otro campo que haga referencia a la llave primaria del papá, ¿cierto? ¿Sí o no? Listo. Ahora llegamos aquí a la tabla crédito. ¿Qué pasa con crédito? Si crédito tiene dos papás, ¿qué hacemos con crédito? ¿Lo borramos mejor y nos evitamos un ponche después? ¿Qué creen ustedes que pasa con crédito? Imagínense que crédito tiene dos papás. Ahí como ¿Usa dos llaves foráneas? tiene dos llaves foráneas. Muy bien. Créditos va a tener dos llaves foráneas. Sumamente importante. Las tablas pueden tener las llaves foráneas que sean necesarias. ¿Listo? No tiene que ser una solita. La llave primaria sí es una solita. No pueden haber dos llaves primarias en una tabla. Pero las llaves foráneas pueden haber varias. ¿Listo? En este caso, entonces tengo el ID de la deuda. Por ejemplo, la deuda número 1452, valor 150,000. Listo. Acá, este campo de deudor no me serviría. ¿Cierto? Yo lo podría borrar. Y yo necesito agregarle dos llaves foráneas. La primera, la cédula del empleado, sería una llave foránea. Esto sería un campo. Y acá la cédula del cliente. Y esa sería mi otra llave foránea. O sea, mi tabla tendría ¿cuántas llaves foráneas? Dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer el ID del crédito, 1452, valor 150,000. Resulta que ese crédito es para un empleado. Ah, entonces yo sé que aquí en cédula empleado dejo blanco porque no hay, el crédito es para un cliente. El cliente con cédula tal. Listo. Vamos a hacer otro crédito. Crédito número 1453, valor 80,000. Resulta que eso se los presté a un empleado. Ah, bueno, acá al empleado identificado con esta cédula. Esta la dejo en blanco, ¿cierto? Porque no es para un cliente, fue para un empleado. ¿Listo? Muchachos, ¿claro con esto? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Claro, fácil, difícil, enredado. Complejo. Complejo. ¿No falta nada que quede el campo en blanco? No. Digamos, si yo lo pongo aquí, not null, o sea, si es un tipo de dato not null, que probablemente lo vaya a hacer porque eso es una llave primaria, las llaves primarias deben ser not null, o sea, obligatoriamente se deben escribir.
Entonces, sencillamente, ¿yo aquí qué hago? Pues no lo dejo en blanco, le pongo un 0. Profe, pero le tengo listo. una pregunta. Eso no es el campo, por lo menos cuando está uno diligenciando, cuando se registra uno para los cursos en los puntos Vive Digital, que le dice tipo de documento, cédula, cédula de extranjería, registro civil, tarjeta de identidad. No, ese no es ese campo que permite desplazar y escoger qué tipo de documento es. Ah, ok, no, eso ya es un tipo de dato de lista. O sea, que me permita escoger como en una lista si es cédula, sí, si es tarjeta de identidad, si es cédula de extranjería, sí. ¿Eso es lo que me está preguntando? Sí, yo quiero hacer Ok. mis tablas así. Sí, es un tipo de dato que es lista. Ya cuando entremos a Access, ya lo vemos, ¿listo? No se preocupen por eso. Listo, muchachos, claro con esto, claro con lo que es relaciones, claro con lo que es llave primaria y claro con lo que es llave secundaria. Sí, Listo, saquen una hojita, pónganle su nombre, primera pregunta. aquí la Ah, tengo. pues pucha, me hace falta las clases presenciales para hacerles quiz. Bueno, qué pesar. Listo, muchachos. No, de verdad, ¿sí les quedó claro? ¿O alguien quedó con alguna duda por ahí suelta? ¿Alguien quedó ahí como que sí, como que no? Claro. Jonael, usted me escribe que sí, señor, y me pone una carita triste, o sea, ¿qué pasó? ¿Le da tristeza? En la práctica, pues, que nos cachemos. Claro, claro que sí, vea, de eso se trata. Claro, de eso se trata. Siempre que uno aprenda algo, uno tiene que embarrarla, ¿sí o no? Porque usted sabe que la experiencia se hace es basado en errores. Si a mí todo me sale bien, pues yo nunca voy a aprender así mucho. En cambio, cuando yo tengo un error, yo digo, ah, bueno, ese no me vuelve a pasar. Y el día que usted esté más adelante y se le presente una oportunidad y esté haciendo y le pase un error, diga, ah, no, es que ya sé por qué me salió ese error o ya sé cómo solucionarlo, ¿cierto? Eso es lo que hace la experiencia. Se basa en prueba, error, prueba, error. ¿Listo? Entonces, probablemente, señora. Echando a pique se aprende. Exactamente, ¿cierto? Un niño, ¿cómo aprende a caminar? Cascándose, ¿sí o no? Ay, qué pecado. Sí, lastimosamente es así, porque es que uno aprende es con los errores, lo que los errores le enseñan, siempre le van a enseñar a uno. Un error ni siquiera es malo, un error no se puede considerar malo, porque es que un error a usted le ayuda a crecer, y en todos los ámbitos, o sea, en su nivel personal, familiar, profesional, laboral, en todos los ámbitos donde usted lo vea, esos errores a usted le ayudan a mejorar como persona, ¿cierto? Entonces, ahorita que estén haciendo el trabajo, no se asusten, intenten hacerlo. Si se bloquearon, párense, váyanse en una vuelta, tómense en un café, tomen agua. Si tienen hijos, vayan y estés un rato con su hijo. Si no tienen hijos, pónganse a jugar Play o pónganse a hacer hijos. Bueno, mentira, no, tampoco hasta allá. Pero bueno, dediquen el tiempo en algo y después vuelven y se sientan, ¿sí? ¿Para qué? Para que si se frustran de pronto intentando hacer, pero es que no logro acomodarme aquí, ¿qué le pongo acá? Que párense, tomen airecito y verá que después vuelven y se sientan otra vez fresquitos, ¿sí? Y si no, pues gritan, me hacen señales de humo o algo, me escriben ahí por el WhatsApp y revisamos a ver qué problema hay. Listo, entonces no se me asusten. Sé que las personitas que nunca han manejado esto, pues tal vez al ver este reguero de flechas y de vainas, pues obviamente pues no va a ser, se van a primera vista se van a confundir, pero no, pues no se preocupen, empiecen como les expliqué, cojan de a dos tablitas, miren quién es el papá, miren quién es el hijo, hagan la relación, qué tipo de relación hay, después asignen las llaves primarias, después las llaves foráneas a las tablas hijo,
y verá que así poco a poco sacamos el proyecto que ustedes tienen, porque es un proyecto. ¿Listo, muchachos? ¿Claro? Entonces, hasta acá. Claro, profe, lo tengo que tener listo para el viernes porque si no, ¿cómo hacemos la reapertura? Bueno, pues técnicamente para... Ah, sí. Ok. O sea, completo. Listo. Listo, muchachos. Entonces, pues les iba... Qué pena. Pues les iba a mostrar... Pues les iba a mostrar algo de Microsoft Access, pero la verdad, creo que más bien lo vemos mañana para no sobrecargarlos en información. Sí, para que de pronto nos enfoquemos en esto. Si de pronto entramos a Access, nos vamos a confundir. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el trabajo, muchachos? Para el día de mañana, a las 23:59 horas, me van a mandar las relaciones, las llaves primarias y las llaves foráneas. No le pasó nada. ¿Listo? ¿Claros con eso o no? ¿A mano? Se asustó. Sí, ya digamos que ya me los pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en una hoja, en un blog de notas, en Word, en lo que se les facilite, ¿listo? Pues no tienen que hacer a mano. Aunque técnicamente como ya digamos como lo tienen a mano, pues sería como más fácil trabajarlo encima, ¿no? Pero como se les facilite, ¿listo? Lo importante es que me realicen las relaciones, qué tipo de relaciones, llaves primarias y llaves foráneas. Cualquier duda, inquietud, me escriben, no se preocupen, pues digo, no se me preocupen de que toda esa mano de flechas, eso es lo más fácil. Simplemente intentemos buscarle forma a las tablitas, ¿listo? Y si no, pues gritan que yo estoy ahí pendiente para dejarlos morir. No, mentira, yo no los dejo morir, yo les colaboro. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, pues les deseo a todos una feliz noche. De verdad, muchas gracias por la asistencia. Espero que les haya quedado un poco más claro el tema de las llaves primarias, llaves foráneas. Espero que nos sigamos cuidando mucho, qué pena, importante, cuidémonos, ¿cierto? Sé que hay que salir a trabajar, importante, todos necesitamos trabajar, pero entonces hagámoslo de una manera responsable, ¿sí? Evitemos las reuniones, evitemos estar ahí con amigos, porque recuerden que, como les decía, que días no somos solamente nosotros, sino cuando yo llego a mi casa está mi esposa, están mis hijos, están mis hermanos, mis sobrinos, mi abuela, mi mamá, mi papá, cualquier cantidad de familia vive en mi casa. ¿Listo? Entonces, importante cuidarnos, el autocuidado, sumamente importante. ¿Listo? Y les deseo a todos una feliz noche. Nos estamos hablando. Mañana les envío un nuevo video tutorial. Y recuerden que cualquier duda e inquietud, ahí por WhatsApp los atiendo. ¿Listo? Chao, chao. Feliz noche. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, profesor. Feliz noche. Gracias a todos.